Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Inteligencia Financiera. En esta oportunidad tenemos el gusto de estar con Eric Lint, socio de DLA Piper Perú. Él es un destacado abogado tributarista, experto en derecho fiscal, brinda asesorías de empresas en diferentes materias como reorganizaciones, fusiones, adquisiciones. Además asesora a familias de alto patrimonio en temas de planificación tributaria. Eric está destacado en las revistas legales especializadas como Chamber and Partners, Legal 500, Leader League. Además es fanático del fútbol y de Sporting Cristal. Así que bienvenido, Eric, gracias por estar acá. Así es, muchas gracias, Geraldo, por la invitación y la verdad es que es un gusto estar acá y poder conversar sobre estos temas. Excelente. Mira, en el Perú cada cierto tiempo, cada 5 años, enfrentamos incertidumbre política. Y esa incertidumbre política conlleva una incertidumbre económica. Las familias se asustan, las personas intentan o lo hacen muchas veces, sacan su dinero al exterior. Desde tu perspectiva, este contexto y en el mundo de las estrategias de planificación patrimonial, ¿cómo juegan? Bueno, tal cual como mencionas, ¿no? En general existe una preocupación por las familias en proteger su patrimonio, no solamente protegerlo, sino planificar adecuadamente la sucesión de ese patrimonio a las siguientes generaciones. Y esa preocupación se traduce en nerviosismo cada 4 o 5 años a medida que nos vamos acercando a la etapa electoral, ¿no? En época de elecciones. Y ese nerviosismo se va incrementando a medida que vamos recibiendo mayor feedback de las encuestadoras y vamos identificando qué candidato eventualmente podría tener mayores opciones de llegar al poder, ¿no? Naturalmente, viendo, digamos, la historia política y económica del Perú, como lo vemos todos, cada 5 años nos ponemos a pensar si el candidato, digamos, que viene con mayor fuerza va a implementar, de llegar al poder, implementar medidas más restrictivas desde el punto de vista económico, va a implementar medidas que pueden llegar inclusive pues, a la expropiación o a la limitación, digamos, de propiedad, o en medidas quizá menos restrictivas desde el punto de vista legal únicamente. Si nos vamos al ámbito tributario, si es que, por ejemplo, se van a crear nuevos tributos o si se van a elevar las tasas, en fin. Entonces, cada 4 o 5 años, efectivamente, las familias que normalmente tienen esta preocupación de proteger su patrimonio y de planificar su sucesión, transforman esa preocupación en un mayor nerviosismo y digamos, toda esa planificación que eventualmente hubieran podido tener en espera o que hubieran estado avanzando a un paso, vamos a decir, no tan rápido, se acelera, ¿no? Hubo mucho nerviosismo en la elección pasada. Yo recuerdo amigos que remataron sus propiedades, lo cual fue un error. Mi esposa misma me decía, oye, tenemos que salir del país, esto es inviable. Yo decía, tranquilidad, ¿no? Esto va a pasar, ¿no? Mientras no cambien la Constitución, no deberían cambiar las reglas de juego y hay que respetar el marco legal. Correcto. Y me acuerdo que en esa oportunidad muchas personas me llamaban para acelerar los fideicomisos que yo había cotizado hace un año. Tal cual. Y me decían, ¿quién? Lo necesito que esté mañana, pero hace un año conversamos de esto y sí. me llamabas y nunca tomás la decisión. No, ya tomé la decisión. Sí, tal cual. Si no hago el fideicomiso esta semana, me divorcio. Entonces, en nuestro país, pues los fideicomisos se usan como herramienta de protección patrimonial, de planificación sucesoria. ¿Cuál es tu opinión sobre las ventajas que ofrece el producto? Sí. A ver, efectivamente, o sea, cada 5 años y en la última elección, efectivamente, todo estaba en el menú, ¿no? Desde la famosa sigla, digamos, que utilizan los banqueros, el TMR, ¿no? Take your money and run.
pasando por simplemente me voy, entonces modificación de residencia fiscal, ¿no? Entonces eso también entraba en el menú de planificación. Y lo que entró con fuerza, justamente, o una solución que entró con fuerza en el menú, que ya venía cobrando algo de fuerza, pero en las últimas elecciones creo que lo vimos con mayor claridad, fue la utilización de fideicomisos locales, ¿no? La creación de fideicomisos en el Perú como un vehículo legal para poder justamente acelerar el proceso de protección del patrimonio, vamos a decir, familiar, y aprovechar también para poner por escrito, si es que no se había hecho antes, en un documento legal, algunas reglas para administrar ese patrimonio familiar entre los diferentes miembros de la familia, los beneficiarios, en qué grado se beneficiarían, e implementar justamente ese vínculo legal llamado fideicomiso. Nosotros, la verdad, lo vimos con mayor fuerza inclusive en el caso de propiedades inmobiliarias, ¿no? La primera reacción, como decía, si bien es una reacción visceral, no es lógica, digamos, no hay mucha, no es muy reflexiva. La primera era, bueno, todo lo que tengo líquido se va para afuera y vemos luego cómo lo protegemos. Si se tranquiliza el Perú, bueno, hay una parte que regresa. Si no se tranquiliza en Perú, entonces por lo menos tengo una mayor sensación de seguridad. Pero no todo se puede llevar afuera de un día para otro, ¿no? Las familias en el Perú, y la verdad, diría, en mi experiencia, en distintos, aún teniendo distintos, vamos a decir, valores en el patrimonio familiar, están muy invertidos en ladrillo, en tierras, ¿no? En Perú. Entonces, claro, el ladrillo no se puede llevar de un lugar a otro tan fácilmente, al menos no con el mismo valor. La tierra no se puede sacar del Perú. Entonces, sí comenzamos a utilizar mucho el fideicomiso local para aportar inmuebles, para aportar tierras que formaban parte, digamos, de todo el patrimonio familiar, para por lo menos dar un primer manto de seguridad, o un manto, mejor dicho, adicional de seguridad jurídica frente a cualquier cambio legal o antes del cambio legal, porque el peor escenario es cuando ya el marco legal actual ni siquiera, digamos, ya es relevante para el gobierno de turno, ¿no? Ante cualquier abuso, mejor dicho, de la legalidad, tener este manto adicional y relevante de protección del patrimonio, ¿no? Como es como una traba más que le pones a un... Es una traba y, claro, es una traba más y es una traba muy importante, ¿no? Porque lo que estás creando, como sabes, es un patrimonio que es autónomo, es un patrimonio que es distinto digamos, del propietario legalmente, ¿no? Entonces, eso permite justamente establecer una traba, pero, como digo, más que una traba, ¿no? O sea, un manto de protección legal, ¿no? Documentado y que además, digamos, tiene publicidad registral, etcétera, ¿no? Entonces, sí aportamos terrenos, aportamos, digamos, tierras, también se aportaban otros activos, se pueden aportar acciones de empresas peruanas, en muchos casos, digamos, tratándose de grupos familiares que tienen, por supuesto, empresas familiares, aportábamos también las acciones a fideicomisos locales, ¿no? Había muchas dudas, me acuerdo, y hay todavía, sin ánimos de caer en tecnicismo, ¿ya? Sí. Decían las familias, las interesadas en los fideicomisos, ¿por qué no hacemos el trust afuera? Uh-huh. Entonces, los tributaristas, ¿no?, aconsejan esto. El trust afuera es para los activos afuera. Los activos locales es muy caro hacer el trust afuera con activos locales. O sea, la tierra, las acciones de empresas operativas, incluso los activos financieros, acciones, bonos listadas en la Bolsa de Valores de Lima, es mejor tenerlas en un fideicomiso local. Esto es así, desde lo tributario, ¿no? Sí, a ver, digamos, si nos concentramos en un momento en la propiedad inmobiliaria, activos inmobiliarios, felizmente los fideicomisos locales están
digamos, bastante regulados. Y no solamente, digamos, regulados en cuanto a su operatividad, sino a el tratamiento tributario que deben recibir, ¿no? En términos generales, el fideicomiso es fiscalmente transparente desde el punto de vista, digamos, de impuesto a la renta, aunque por ahí hay alguna posición de la administración tributaria que no comparto, pero si vamos, digamos, a la transferencia inmediata, ¿no? A lo inmediato, oye, queremos transferir los inmuebles, la transferencia fiduciaria no está sujeta a un impuesto al cabala, por ejemplo, que muchas veces no lo tenemos en el mapa porque, bueno, es 3% del valor de la propiedad o el 3% del autovalúo, pero si comenzamos a acumular varias propiedades, varios terrenos y vamos a hacer transferencias, ese 3% comienza a ser relevante, sobre todo si es que no lo estoy efectivamente vendiendo, no es que me voy a generar una liquidez. Claro. Tampoco ¿no? hay impuesto a la renta. Exactamente. ¿No? Porque no es si entra en dominio fiduciario, no hay una transferencia, como cuando tú vendes tu inmueble y tienes que pagar impuesto, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de impuesto a la renta, si yo establezco pues que el fideicomiso es un fideicomiso con retorno, entonces transfiero los inmuebles al fideicomiso y sabiendo que, de acuerdo a las propias reglas del fideicomiso, dadas determinadas reglas o condiciones, ese inmueble va a regresar a mí, entonces tampoco gatilla un impuesto a la renta, ¿no? Entonces, no así, digamos, en el caso de un trust constituido en el exterior, ¿no? Por definición, del saque, por ejemplo, no sería tratado desde el punto de vista del impuesto al cabala como una transferencia fiduciaria que por tanto no genera impuesto al cabala, sino sería una transferencia a una entidad, digamos, del exterior. Claro. Entonces, pero asumamos por un momento que lo que queremos, que decimos, ok, no importa, yo asumo ese 3%. No me quiero imaginar, porque nunca lo hemos propuesto y felizmente no me he tenido que enfrentar a eso, pero no me quiero imaginar yendo a la municipalidad haciendo el procedimiento de cargo y descargo del inmueble y tratando de explicarle que el nuevo titular de ese inmueble es un trustee que está constituido en el exterior y que se regula bajo legislación, digamos, de South Dakota, Nevada o lo que fuera, ¿no? Entonces, definitivamente no lo proponemos en el caso de propiedad inmobiliaria. Creemos que sería una pesadilla, ¿no? Tributaria y operativa, en realidad, ¿no? En el caso, digamos, de activos, vamos a decir, de acciones, en realidad depende de cada caso y depende, sí, del nivel de flexibilidad que quieres tener con el vehículo, ¿no? Claro, sí. Claro. Una cosa es, además, operar, si tú quieres, inclusive vender acciones y bonos y reinvertirlos. Nosotros tenemos ese producto en la compañía. No nos encanta porque son operativos, hay que llevar un CAPEX tributario para poder retener el impuesto a la renta con la tasa aplicable en el momento en que se generó la hipótesis de incidencia tributaria o la renta, ¿no? Tal cual. Entonces, pero lo hacemos. Entonces, claro, tenemos esa flexibilidad de poder brindar también ese y en el caso de rentas pasivas, efectivamente que provengan, pues, digamos, de instrumentos financieros, en general, el fideicomiso es absolutamente transparente desde el punto de vista tributario y, claro, queda la operatividad, por supuesto, queda y las obligaciones formales quedan del lado del fiduciario, quien debe, pues, administrar, clasificar las rentas que está recibiendo, aplicar las retenciones y, bueno, hacer las atribuciones para efectos de impuesto a la renta, ¿no? Pero la tasa se va a mantener tratándose de, digamos, si la tasa normalmente fuera del 5% sobre rentas pasivas, rentas de capital pasivas de fuente peruana, pues no va a cambiar ese tratamiento, ¿no? Perfecto. Y entiendo también que mientras el dinero no salga del fideicomiso hacia los originadores, no hay retención. La retención se da en el momento en que hay una liberación. Correcto. Tiene que haber una atribución, ¿no? La atribución de esa renta por parte del fiduciario a favor del fideicomitente es el hecho o el acto que genera, digamos, la obligación de aplicar la retención y pagar, pues, el impuesto a la renta correspondiente. Perfecto, Eric. Mira, en nuestro país los fideicomisos tienen un plazo legal máximo, sí, mientras que en otras jurisdicciones como Estados Unidos pueden ser indefinidos. ¿Qué ajustes o flexibilidades consideras
que la normativa peruana debe enfrentar o analizar para hacer la figura un poco más flexible, competitiva con el trust extranjero? Sí. Acá son 30 años Sí. prorrogables, ¿no? Sí. A ver, yo creo que hay dos grandes dolores de cabeza, diría tres, vamos a decir tres, de distinto tipo. Obstáculos o dolores de cabeza que tiene que sortear la legislación fiduciaria en el Perú para realmente explotar, digamos, en el mercado como una herramienta de uso difundido para la protección y digamos, solución en general del manejo del patrimonio familiar, ¿no? Y que esté en realidad al alcance, digamos, de todos, en realidad, no solamente democratizarlo, no solamente pensando, digamos, en las familias de alto patrimonio, la industria ultra high net worth o high net worth, ¿no? como se le denomina. La primera, has dado en el clavo, ¿no? Una de las grandes limitaciones, me parece, en la ley actualmente es esa vigencia de 30 años. Si nosotros pensamos en planificación patrimonial, estamos pensando en más de una generación, en 2 generaciones, en 3 generaciones. Digamos, yo he visto fideicomisos en el exterior que van inclusive más allá, a las generaciones que todavía no existen en el futuro, porque, en fin, porque el patrimonio daba también, ¿no? Pero, por ejemplo, la legislación de Nevada permite que, si bien el fideicomiso no sea perpetuo, por definición, dure algo más de 350, 380 años aproximadamente. Obviamente estamos hablando de 4 o 5 generaciones, ¿no? Por lo menos. Entonces, 30 años es un plazo muy, muy corto en el mundo de planificación patrimonial. Y yo creo que eso es porque, digamos, la legislación viene desde la perspectiva, o el tratamiento legal en realidad viene dado de la perspectiva regulatoria, valga la redundancia, y porque se estaba pensando en los fideicomisos en tanto vehículos, pues, de financiamiento, de garantías en grandes proyectos de infraestructura o en general, digamos, como vehículos de apalancamiento, y no necesariamente digamos, en el mundo, digamos, empresarial y no tanto en el mundo patrimonial. Y entonces hemos venido, pero como igual es una herramienta muy efectiva por todo lo que hemos comentado, entonces hemos tratado de encajar esa legislación, o a pesar de esa legislación, hemos tratado de encajar a los vehículos fiduciarios locales para la protección, pues, del patrimonio. Entonces, el primer tema es ese límite. O sea, comparando con otras legislaciones, te he dado un ejemplo, pero hay varios. Yo establecería una regulación distinta, diferenciada para los fideicomisos destinados a proteger patrimonios familiares del saque, ¿no? Y ahí incluiría, digamos, un límite de, no sé, 100, 200, 300 años, 400 años. Claro. O sea, por ejemplo, si y no es tan trillado, en el mismo Código Civil te puedes ir a plazos de arrendamiento que pueden durar, pues, 99 años. Ese es un límite legal, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, bueno, en el caso, perdón, del usufructo, si no me recuerdo, si el usufructo es el de 99 años, ¿no? Sí. Entonces, tampoco estamos diciendo, oye, pero qué raro, para eso, ¿para qué le pones plazo? Bueno, claro, digamos, se puede poner un plazo, pero pensemos en más de una generación. Incluso los fideicomisos empresariales pueden funcionar perfectamente sin plazo. El plazo es el plazo que dura el deal. O el que se establezca por un acuerdo de las partes, o por lo que quería, digamos, el fideicomitente en el mundo patrimonial, ¿no? Claro, la finalidad. Que se cumpla la finalidad. Se pagó el crédito, se levanta el fideicomiso. Exactamente, ¿no? Entonces, el primero es el plazo. El segundo, bueno, lo que hablamos también de democratizar, ¿no? Yo creo, está ligado a eso, pero yo creo que en los últimos años más bien sí se ha venido desarrollando positivamente, ¿no? Yo, en otras conversaciones yo he comentado que en Estados Unidos no tienes que tener, pues, 1 millón, 2 millones, 10 millones, 30 millones, haberlo generado o heredado para pensar en un trust. Así como en Perú hay
otros proveedores en la industria financiera que venden productos, ofrecen productos pensando en planificación de tu patrimonio para la siguiente generación. Un ejemplo, pues, que se ha puesto de moda en los últimos 2 años, la póliza de ahorro vida, ¿no? Digamos, vas pagando pues $100, $300 al mes, vas aportando, digamos, de a pocos hasta que vas creando tu patrimonio, pero con un destino, con una finalidad bien clara. En Estados Unidos eso es lo que se hace también con los trusts, ¿no? Entonces, creo que está faltando, digamos, esa difusión también, ¿no? Del uso del fideicomiso, digamos, para no solamente reservado para la industria high net worth. Y el tercer obstáculo es, en el mundo tributario, que la administración tributaria entienda perfectamente, yo creo que no lo entiende perfectamente, al fideicomiso, y no digamos solamente de boca para afuera, no, es que el fideicomiso es fiscalmente transparente. Lo es realmente. En el mundo inmobiliario, cuando aportas inmuebles a un fideicomiso, salvo que te reserves, digamos, el usufructo, salvo que te reserves, digamos, el derecho, digamos, a los flujos como fideicomitente, cosa que partas, ¿no? el activo del flujo. La SUNAT ha opinado que basta que pongas pues el inmueble debajo y el fideicomiso reciba los alquileres para que se convierta pues en un fideicomiso empresarial, y por lo tanto la renta va de 5 a 30. Claro, ¿no? eso es una locura. Es absurdo. ¿No? Es absurdo, ¿no? Así es. Claro, entonces todo el mundo lo que hace es poner los activos y la renta por fuera. Exacto. Y entonces hay mecanismos legales para sortearlo, y por eso hemos seguido utilizando el fideicomiso por todas las, digamos, bondades que ofrece, que hemos comentado, pero digamos, necesitamos que en el mundo patrimonial la administración tributaria, como uno de los entes digamos, del Estado, y además un socio importante, clave en todo lo que hacemos, entienda a cabalidad qué es el fideicomiso, cómo se utiliza en el mundo patrimonial y por qué no se puede pues recaracterizar una renta solamente porque está debajo del fideicomiso. Totalmente, porque tú no estás haciendo ninguna actividad distinta a la que venías haciendo, de ser dueño de propiedad, tenerla alquilada. Si eso lo trasladas a un fideicomiso, la renta no podría variar de 5% a 30%, ¿no? O sea, claro, puedes trasladar los activos, dejar las rentas por fuera, es lo que hace todo el mundo, ¿no? Y vas a seguir tributando 5%. El espíritu de la norma, en todo caso, cuando se modificó la legislación para que los fideicomisos sean transparentes, el espíritu de la norma ha sido ese, que sea transparente, o sea, tributariamente como si no hubiera nada en medio, por decirlo así, ¿no? Totalmente. Sí. Totalmente. Yo creo que el Estado debería enfocarse más en temas de educación financiera, ¿no? Sí. Mercado de valores. O sea, yo tengo amigos que me dicen, nadie le gana en rentabilidad a los ETFs o a las acciones a largo plazo. Nadie. Sí. Nada que me compro mi departamento en plano, después lo vendo, nadie, porque a la larga el mercado de valores siempre va para arriba. Pero la gente no lo entiende, cree que está entrando en el casino, ¿no? Creen que están timbeando cuando y si hay serrucho se tienen que dar cuenta que el serrucho va para arriba, como arriba, dicen los que saben definitivamente más que yo del mercado de valores, pero tal cual. Tal cual, y en países más desarrollados, por citar un ejemplo, Estados Unidos, yo creería que casi el 80 o 90% de la población ha comprado una acción una vez en su vida. Sí. Acá en el Perú ni el 10. Sí, ¿no? y en general, digamos, inclusive lo puedes ver en otros aspectos de la legislación tributaria cuando se quiere favorecer el ahorro. O sea, se quiere favorecer el ahorro, se quiere favorecer la inversión, y eso se ve pues en las tasas reducidas de 5% para rentas de capital, ¿no? Eso se ve también, como por ejemplo en el mundo de las pólizas de seguro de vida, cuando te dice, oye, la indemnización queda inafecta del impuesto a la renta, la que reciben los beneficiarios. Entonces, esa inversión que equivale a ahorro, cuando genera rentas, o cuando alguien en general, una persona natural, va a percibir algún ingreso producto de ese ahorro / inversión o ahorro previsional, si lo quieres ver, la tasa es 5 porque la legislación ha querido premiar ese ahorro. Entonces, no puede ser que por utilizar un fideicomiso, que es un vehículo que justamente asegura que ese patrimonio
quede protegido, quede resguardado a través del tiempo y que siga generando esas rentas y que esas rentas o esos ingresos permitan llegar a quien digamos, ha creado ese patrimonio, a quien ha generado patrimonio o a sus beneficiarios. No puede ser que la administración tributaria diga, no, es que en ese caso, ¿sabes qué? Por este tecnicismo de la norma, por esta redacción de la norma, ahora pues los alquileres van a ser, si se tratase pues de propiedad inmueble, van a estar sujetas al 29,5, decíamos el 30, ¿no? Pero el 29,5 impuesto a la renta. Es renta empresarial. No ha cambiado nada. Es lo mismo, no ha cambiado nada. Es el mismo auto, el mismo color, con las mismas llantas. Así es. Así es. Pero bueno. Pero ese es, digamos, el tercer gran obstáculo, ¿no? Y en cuanto a la fiscalización y la defensa preventiva, ¿ya? Sí. Hoy día la SUNAT es más rigurosa en su proceso de fiscalización, lo cual está bien, ¿no? Sí. El ente tiene la misión de recaudar más impuestos y eso está bien. Ahora, ¿qué recomendaciones darías a las familias y empresarios para adelantarse a estas fiscalizaciones y reducir riesgos en su planificación patrimonial? Sí, a ver, mira, muy buena pregunta. A ver, lo voy a poner en términos con los cuales, digamos, converso con nuestros clientes y en paneles o foros o, digamos, espacios como este, ¿no? El paradigma a nivel mundial ha cambiado. El paradigma antes era mi patrimonio, mis ahorros, mis activos son privados. Están sujetos digamos, a la confidencialidad. Y por supuesto, digamos, son bienes bien habidos y al generarse rentas, si es que da el caso que son rentas que tienen que pagar impuesto a la renta, pues me acerco a la administración tributaria, declaro y pago mis impuestos. Pero el paradigma era la confidencialidad de los activos y de los bienes, no importa dónde estén. Ese paradigma ha cambiado y ha cambiado hace algo más de 15 años, 10 a 15 años por lo menos, ¿no? Y ahora el paradigma es la transparencia absoluta, ¿no? Y lo ves reflejado en diferentes, digamos, en legislación reciente, lo ves reflejado en acuerdos, en convenios que tiene celebrado el Perú con otros países, y lo ves también, fue una de las primeras clarinadas de alerta, lo ves también en el mundo financiero, en los impuestos que se van generando, no necesariamente por recaudación, sino por acceso a la información, el ITF, ¿no? El impuesto a las transacciones financieras. Claro. En el mundo financiero, como te decía, hoy existe plena transparencia, ¿no? Este convenio multilateral que han firmado básicamente todos los miembros de la OECD, más otros países que están en carrera para formar parte de la OECD, que se llama el Common Reporting Standard o el estándar común de reporte. De acuerdo a ese convenio, todos los bancos del mundo, hay una salvedad con Estados Unidos, que digamos siempre está a la búsqueda de firmar ese acuerdo bajo sus propios términos, pero esa es otra historia. Pero básicamente todos los demás países, incluyendo el Perú, han establecido mediante este convenio que sus bancos van a reportar la información, básicamente los saldos de sus cuentas bancarias, a sus administraciones tributarias, para que esas administraciones tributarias reporten a la administración tributaria esa información respecto de los contribuyentes que sean residentes de esa otra jurisdicción. Claro. O sea, en Cristiano yo tengo mi cuenta en Suiza, el banco suizo le reporta a la autoridad tributaria del cantón suizo correspondiente y la autoridad tributaria suiza le reporta a la SUNAT, y la SUNAT, haya yo declarado o no, porque podría ser ahorro, podría ser ingreso no grabado, digamos, o podría ser un ingreso que sí declaré y pagué el impuesto, pero sin perjuicio de cualquiera de esos escenarios, la SUNAT tiene esa información y con esa información comienza la fiscalización. ¿Es automática o la pone a disposición de la SUNAT, la autoridad extranjera? El reporte de la información es automático. Ya. O sea, yo me entero de la información que han reportado sobre mí por la SUNAT. Yeah. Cuando la SUNAT me toca la puerta o me notifica y me dice, oye, he recibido esta información de esta jurisdicción. Resulta que tiene 100 en esta cuenta. Coméntame
esta cuenta, de dónde salió y coméntame estos fondos, digamos, de dónde salieron, porque si no me lo puedes justificar, te invierte la carga de la prueba, que es algo muy perverso como herramienta para la administración tributaria. Te dice, si tú no me puedes sustentar de dónde viene, yo considero que es un incremento patrimonial no justificado. Que es otra forma de decir, considero que es una renta que tú no me declaraste y le voy a aplicar el 30% del impuesto. Ahora fíjate, podría ser una herencia que yo recibí, podría ser una cuenta que se abrió hace 20 años. O sea, además, un ejercicio totalmente, digamos, prescrito, ¿no? Pero puede ser una cuenta que se abrió hace 100 años, puede ser una herencia a raíz de una herencia. Claro. Puede ser... O puede ser una cuenta, puede ser una donación, puede ser una herencia, puede ser, en fin, en general ahorros que yo tengo en una cuenta y que cuando tenían que pagar impuestos lo pagaron. Claro. Pero sucede que, digamos, esto viene tan atrás que yo no ando guardando, pues, los documentos de todo eso es muy complejo, ¿no? Exacto. Entonces, o por ejemplo, ¿no? No se estilaba antes si es que, no sé, tuve la suerte que mis padres a mí me regalaran mi primer carro. Por supuesto no firmamos pues ni un contrato de donación de los fondos. A mí mi papá me hizo una transferencia, mis padres me hicieron una transferencia y me dijeron, con esto anda, búscate un carro que quede con el presupuesto, y yo fui y me compré el carro. Y así hoy yo no pudiese demostrar esas líneas, SUNAT me va a decir, bueno, es que esos fondos que tú recibiste, no, es que los recibí de mi papá o de quien sea. Si no lo puedo demostrar, entonces es un incremento patrimonial no justificado, tiene que ir por 30. Ahora, eso agrégale varios ceros y se convierte en un problema serio. Y la SUNAT recibe esta información. Entonces, esa es una... Manda inductivas. Te manda las famosas cartitas inductivas que te hacen recordar además tu obligación de pagar el impuesto a la renta en el caso de rentas de fuente extranjera. Claro. Digamos, yo diría, no voy a decir mala fe, pero lo que sí voy a decir es que puede llegar a confundir al contribuyente de tal manera que diga, caramba, tengo que pagar impuestos sobre esto, y no necesariamente. Claro. Entonces, ¿a qué iba con, digamos, todo este preámbulo? Es qué es lo que hacemos hoy en este mundo de transparencia y de acceso a la información con este cambio de paradigma que tiene la administración tributaria. Tenemos que prepararnos para ese tipo de fiscalizaciones, de cartas inductivas previas, de requerimientos de información de SUNAT. Tienes que saber que SUNAT conoce tu información, ¿no? Entonces, tenemos que prepararnos. En la misma historia que te decía, si tengo un cliente que recibió una donación de 100, pero nunca firmó, o recibió un préstamo que todavía tiene que devolver, pero nunca firmó un contrato de préstamo con fecha legalizada, o sea, no se fue ante notario, nunca hizo nunca firmó el contrato de donación, simplemente no lo tiene documentado. Entonces tenemos que comenzar a generar, digamos, toda la evidencia de esa operación, transferencias bancarias, si hubiese un documento privado, el ITF también puede ayudar, estados de cuenta bancarios no solamente del exterior, sino del Perú. En fin, tenemos que construir esa historia, y al construir esa historia documentariamente estamos preparando lo que llamamos un file de defensa, y con ese file de defensa nos estamos adelantando a lo que sabemos que va a llegar tarde o temprano, que es la pregunta de SUNAT, porque ya tiene la información, la pregunta de SUNAT de ¿y esto de dónde salió? Entonces, y esa es la tendencia, yo diría, hoy en día, ¿no? Con clientes, sobre todo personas naturales, venimos trabajando en reconstruir esa historia de fondos que puedan estar en cuentas bancarias en Perú, en el exterior, y también en cuanto al patrimonio, digamos, inmobiliario, porque ese inmueble se compró, se adquirió con algo, digamos, y ese algo o ese fondo... Y no es fácil, no es fácil. Por ejemplo, en el mundo corporativo, un CEO recibe un bono, se compra un departamento o dos, o lo que fuera, ya no trabaja en esa compañía. Es más, la empresa ha podido liquidarse o dejar de operar en el Perú. Sí. Y no tuviste el orden de guardar lo que recibes, tu planilla, ¿no?
lo que todas las empresas te comunican a fin de mes. Lo tienes en un correo que ya no existe. Puede pasar. Sin duda. Entonces, ¿cómo justificas que te pagaron el bono? Y No, con eso compraste el departamento. Exacto. Simplemente ya no, o ya no estás en la empresa, digamos, 5 años más tarde te fuiste a otro lado, te convertiste en independiente, lo que fuera. Entonces, realmente hay que hacer una ingeniería y a eso nos estamos abocando. Estamos abocando bastante. Ya me acordé, la boleta de pago. La boleta de pago. Sí, yo también me había olvidado. la boleta de pago. Entonces, ¿qué puede pasar? Entonces, no, sin duda. Por eso la asesoría tributaria en cuanto a forma y fondo es tan importante, ¿no? Que las personas lo interioricen. Sí, y como te digo, con ese cambio de paradigma, ese cambio de paradigma conlleva también un cambio de cultura. Hace 15 años atrás, 10 años atrás, la persona natural, digamos, digamos, justificadamente o no sentía que necesitaba asesoría tributaria, contable, fiduciaria, experta. Claro. ¿No? Decía, no, eso es para mi empresa. Claro. ¿No? Y las personas naturales, no, yo manejo mis fondos, yo me administro, no hay ningún problema. Entonces, entre más patrimonio tenga por administrar, entre mayores tipos de renta o flujos de renta reciba de ese patrimonio, hablábamos de inmuebles, hablamos de activos financieros, locales en el exterior, más tengo que profesionalizar, digamos, la asesoría que recibo, ¿no? Porque, digamos, si no, lo que va a ocurrir, que lamentablemente todavía ocurre bastante, es que la SUNAT te visita con esta carta inductiva, claro, te asusta, claro, y te puede confundir. Claro. Y puedes terminar diciendo, bueno, ok, aparentemente tengo que pagar este impuesto. Si la SUNAT me escribe es porque, claro, y me dice, es posible que tengas que pagar un impuesto, entonces mi conclusión sin ojo de experto es, caramba, entonces seguramente si tengo que pagar claro, un impuesto, entonces pago el impuesto mal pagado, pago el impuesto y como para tratar de que el problema se vaya rápido. Claro, ¿no? Y si uno no es abogado, se asusta el doble. Sin duda, sin duda. Si yo recibo una noticia, yo siendo abogado, tributarista, experto en temas de patrimonio familiares, tampoco me gusta recibir notificaciones de SUNAT, pero hay que leerlas y hay que ver cómo contestamos. Y lo más importante, hoy en día, estar preparados para esas comunicaciones. Documentados y preparados. Documentados y preparados. Yo escuchaba, creo que un podcast de alguien youtuber o alguien decía que hasta X cantidad la riqueza o la acumulación de patrimonio es, digamos, satisfactoria. Pero cuando pasabas X cantidad a una cantidad Y, ya se convertía en un problema. Así es, y es un problema. Algunos dirán buen problema o mal problema, pero es un problema, sí. Eric, quiero hacerte unas preguntas muy de dinámica de ping-pong, interesantes. ¿Cuál fue tu primera chamba? Mi primera chamba de cachimbo, mi papá, que era abogado y tenía su propio estudio, me pidió que practique en verano cuando todos mis amigos estaban en la playa. Así que me acuerdo perfectamente de mi primera chamba. El estudio en el INDA Abogados. Mira, qué interesante. Esos recuerdos son importantes. Sí. ¿Quién fue tu mentor o jefe que marcó huella en tu carrera profesional? A ver, esa pregunta es difícil, pero para tratar de ser lo más justos posible, sé que es como una especie de ping-pong, pero te voy a mencionar 3 personas dependiendo en mi vida, ¿no? Mi vida profesional. La primera, digamos, largamente, y te imaginarás lo que te voy a decir, bueno, mi papá, mi padre, porque además abogado, excelente papá, extraordinario profesional. Lo que en su momento yo creía que era casi una explotación a mis 19 años teniendo un estudio de abogados, practicando en enero, terminó claramente en el tiempo, digamos, dando sus réditos. Sé que mi primer gran mentor, mi papá, en la vida y profesionalmente. Y luego forjó el carácter. Y definitivamente forjó el carácter. Tenía sus métodos, pero no, sin duda.
Y luego, digamos, yo culminé mis prácticas y durante mucho tiempo, con algunas pausas, trabajé muchos años en el estudio de Chacopar. Y en el estudio de Chacopar, digamos, mi primer gran mentor en el mundo tributario fue Alberto Arauz, que lideraba el área. Y luego, digamos, el actual líder del área tributaria del estudio de Chacopar es Rolando Ramírez Gastón. Entonces, te diría, esos tres están ahí en mi... Ese es el shortlist. Extraordinarios profesionales. Conozco a Rolando, más que todo. Sí. Brillante. Sí. ¿Qué serie o película que estés viendo o hayas visto recomendarías? Hay una película, pues puede ser un poco dura, digamos, para algunos, pero, digamos, desde el punto de vista netamente de entretenimiento, pero tiene algunos factores históricos ahí metidos que a mí me gusta. Una serie que ya culminó, creo que fueron 4 temporadas, que se llama Peaky Blinders. Es una película que a mí me encanta, que se trata de esta suerte de pandilla, digamos, de mafia de Inglaterra de fines de la Primera Guerra Mundial, o que se genera a fines de la Primera Guerra Mundial, siendo, digamos, su cabecilla, de hecho, un héroe de guerra de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Digamos, está en Inglaterra, pero si no me recuerdo, ambientada en Inglaterra, pero si no me recuerdo, la familia, digamos, cabecilla tenía origen... Estoy pensando si irlandés o escocés, me entró la duda ahora, pero esa película es extraordinaria, esa serie es extraordinaria. Claro, todas las películas que tienen que ver con la historia, Sí. con la Primera Guerra, Segunda Guerra, la Revolución Industrial, es muy rico, Sí. ¿no? Porque finalmente la historia en algún momento se va a repetir. Sin Entonces, duda. Hay que mirar hacia atrás No, claro. para corregir hacia adelante. Sin duda, B150, esto digamos es hace 120 años hacia atrás y ves tantos factores en común con, digamos, factores que podrías utilizar, digamos, hoy en día para describir, pues, una persona como digamos, no teniendo necesariamente un background, pues, negativo, sino todo lo contrario, pues termina volteándose hacia el mal, ¿no? Y cómo se desarrollan estas bandas criminales y además cómo se conectan con el gobierno de turno, mucha corrupción. En fin, la serie es muy buena, la recomiendo. La voy a ver. ¿Cuál es tu deporte o hobby favorito? Practico mucho deporte, pero yo diría el fútbol no tiene todavía competencia. Me gusta muchísimo el tenis, sigo el tenis. Durante muchos años jugué tenis en pandemia, lo dejé jugar y ahora todos mis amigos tenistas se han convertido en jugadores de pádel. Así que ya no tengo con quién jugar tenis últimamente, pero he jugado algo de golf, todavía tengo que engancharme. Mis padres juegan golf. Y tengo muchos amigos que lo hacen, pero al final del día creo que nada equivale a juntarme, digamos, con amigos que todavía lo hago, ahora con los padres del colegio, a jugar fútbol y fútbol 11-11 y meternos a competencia o jugar, digamos, la pinchaquita de los domingos, ¿no? Claro. Que la vengo jugando hace, no sé, 30 años por lo menos. Gran deporte, hay que cuidarse las lesiones, ¿no? Así es, Entrar caliente y hacer un poco de preparación física. Sí. He tenido que estirar algunos permisos en casa para que me dejen jugar, pero ahí vamos. Si pudieras, mira, esta es una pregunta interesante. Si pudieras viajar al pasado o futuro, Sí. ¿dónde irías y por qué? Al pasado o al futuro, ¿no? Yo me iría al pasado. Yo por algún motivo, y me iría, en realidad no te digo por grandes razones, no sé, políticas, económicas, o porque algún hito histórico habrá habido, ¿no? Yo soy muy fan, te dije el fútbol, pero además como hobby también soy muy fan de la música. En general, yo siempre digo, me broma, en serio, que yo puedo escuchar todo tipo de música y voy a encontrar algo que me gusta, ¿no? Hasta el reggaetón de las hijas. Mira, Hijos. hasta ya están entrando en esa edad. Mis hijos están chicos todavía, pero ya la mayor ya está comenzando a ponerme esa música. Yo creo que con un poquito de esfuerzo algo voy a encontrar. Todavía no está en la lista, pero yo creo que por todo lo que sucedió, toda la revolución cultural y que tuvo claramente efecto, digamos, digamos, fue
primero una de las grandes influencias en la revolución cultural, y luego además la revolución cultural a su vez terminó viéndose reflejado o teniendo impacto en la misma música, los 60s. O sea, a mí me hubiese encantado tener, no sé, 20 años, digamos, quizás hasta más chico, estar en la universidad, en época universitaria, en época de la revolución cultural. Y no sé, digamos, cuánto eso se vio en el Perú, pero en todo caso, en fin, podría ser, digamos, en Estados Unidos, en Europa, y lo que se hubiera podido, y el impacto que hubiera tenido que ver en Perú. O sea, me hubiese encantado ser testigo de, no sé, cuando comenzó a sonar, no sé, Bob Dylan, los Beatles, por supuesto, los Rolling Stones, Janis Joplin, en fin. Digamos, la lista es larguísima, pero me hubiese encantado ser testigo a esa edad, además, digamos, chiquillo, de la revolución cultural pop, digamos, de los 60s. No, es muy rica, ¿no? Sí. Y poniéndonos filosóficos, esa cultura trasladada a la música es diferente a la cultura actual trasladada al reggaetón, ¿no? Efectivamente, no quería mencionar de nuevo el reggaetón, pero digamos, al costado de la capacidad de composición que tenían, pues por nombrar algunos, John Lennon y Paul McCartney, como que no deberían estar en una misma frase, ¿no? Exacto. Oye, Eric, espectacular realmente este podcast contigo. Creo que hemos conversado temas muy, muy interesantes. Además, hemos profundizado en aspectos tributarios que son importantes para que las personas tomen conciencia, ¿no?, de lo importante que es el tema tributario y la regulación de los fideicomisos. Así que agradecerte por la visita al video podcast y muchísimas gracias, Eric. No, encantado. Nuevamente, gracias por la invitación, y la verdad que la he pasado muy bien, no solamente, digamos, hablando de los temas más profundos, más técnicos, más filosóficos, sino también, por supuesto, el solo hecho de sentarme a conversar contigo es un placer. Gracias, Eric.